Muy bien, chicos. Entonces ya les damos la bienvenida a la clase para el día de hoy. Vamos a hacer definiciones lingüísticas o también nociones lingüísticas, que es lo mismo. Es decir, vamos a hablar acerca de lingüística y de algunos términos básicos que deberíamos de conocer. Por ejemplo, el estudio de lingüística básicamente nace gracias a este señor. ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama? Se llama, a ver, Ferdinand de Saussure, ¿ya? Nuestro gran Ferdinand de Saussure. Ahora, ¿qué dice él? ¿Qué dice este gran Ferdinand de Saussure? Dice que la lingüística es una ciencia, pero ¿qué estudia? ¿No es cierto? ¿Qué estudia la lingüística? Ya, la lingüística es aquella ciencia que estudia el lenguaje, por ejemplo, al hablar, al comunicarnos, al estar en contacto con alguien, al saludarle, hola, ¿cómo estás? Entonces ya estamos en contacto. Por lo tanto, ya hemos utilizado el lenguaje humano, ¿no es cierto? Y las lenguas. Entonces aquí básicamente la lingüística estudia, analiza, profundiza, de hecho, ¿qué cosa? Pues la lengua, ¿no? Como funcionamiento y además estudia los principios o reglas que rigen nuestra lengua y gracias a eso podemos entrar a realizar ciertos actos comunicativos. A ver, de otro término que vamos a hablar acerca de lo que es el lenguaje. Ahora, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es esa capacidad que tenemos nosotros para poder comunicarnos, ya esa capacidad. Por ejemplo, queremos decir hola, esa capacidad que yo puedo para hablar, ¿no es cierto? Que yo puedo, que yo tengo para hablar, mejor dicho. Entonces se llama lenguaje, ya se llama lenguaje. ¿Qué más? El lenguaje es un medio a través del cual se comunican y expresan muchos significados. ¿Sí? Por eso existen dos tipos de acepciones. Por ejemplo, la acepción amplia, ¿no es cierto? La acepción amplia y también la acepción restringida. ¿Qué dicen algunos pensadores sobre el lenguaje ya? Los que opinan desde el punto de vista amplio dicen, no, es que el lenguaje es todo medio de comunicación entre los seres vivos. Entonces uno se pone a pensar, ¿seres vivos? A ver, ¿a quiénes tú consideras ser vivo? A ver, ¿quiénes son seres vivos? Dime rápido, a ver. Los seres vivos. Los seres vivos. ¿Quiénes son? Los humanos, los Los animales, humanos, Los los humanos, los animales, animales, las plantas. plantas. Muy bien, humanos, animales y plantas, ¿cierto? Por lo tanto, según esta acepción, dice que el lenguaje es todo medio de comunicación entre los seres vivos. Es decir, si las plantas pueden comunicarse, si los animales se comunican y los seres humanos también nos comunicamos, a ellos se llama el lenguaje. Pero ocurre el otro lado, ¿no es cierto? La restringida, en cambio, dice, no, 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 espérate un momentito, no, 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 no es así, no tienes razón. En realidad, el lenguaje es un método exclusivamente humano. O sea, si yo tengo un perro y él trata de comunicarse, no se llama lenguaje, no es lenguaje. O sea, si ves a una plantita que se pone muy verde o muy amarilla, no es lenguaje. Entonces, eso dice la acepción restringida, ¿no? La acepción restringida. Y de hecho, el lenguaje tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje es social. ¿Por qué el lenguaje es social, profesora? Porque permite intercomunicarnos, o sea, nosotros podemos comunicarnos con otras personas, lo hacemos, ¿cierto? Lo hacemos. De algún lado, de alguna forma u otra, lo hacemos, nos estamos comunicando. Ya, simbólico, porque podemos emplear, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué empleamos? Podemos emplearlo eh, corazoncitos, algunos de ustedes emplean emojis, entre otros, ¿no? ¿Para qué? Para poder comunicarnos, muy bien. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Y utilizamos signos distintos para poder trabajar en esa comunicación. Cultural viene a ser la creatividad, ¿no es cierto? La creatividad, eso es la culturalidad. Es decir, que gracias al lenguaje nosotros podemos seguir creando nuevas ideas, nuevas creencias. Además, cuando hablamos de cultural, ¿no es cierto? De cultural, es porque aquí podemos hablar, a ver, de que el lenguaje es parte de nuestra cultura, el conjunto de creencias, ¿no es cierto? La cultura es conjunto de creencias que nosotros tenemos a la hora de comunicarnos, ya, entonces eso es, ¿no es cierto? El lenguaje es cultural por ese lado. Luego, también tenemos el caso del lenguaje sistemático, ¿no? ¿Por qué el lenguaje sistemático? Porque es un conjunto de sistemas, el conjunto de elementos que forman parte de estos. También decimos que el lenguaje es sistema de sistemas. ¿Por qué, profesora? Porque no solamente
este, la lengua es un sistema. También tenemos, por ejemplo, aparte de la lengua, tenemos, a ver, podemos encontrar otros sistemas. Por ejemplo, les daré el caso, el código Morse, el sistema Braille, también son sistemas de comunicación. Ya son sistemas de comunicación. Nuevamente, regresamos, ¿qué decíamos? Social, porque nos permite interactuar con los demás. Simbólico, porque podemos emplear muchos signos para poder comunicarnos, señales de tránsito, el semáforo, un corazoncito, un emoji, ¿cierto? También las palabras. Es cultural porque forma parte de nuestra vida diaria, el conjunto de creencias, y gracias a ello podemos seguir creando o generando un nuevo mundo. Y es sistemático por el conjunto de elementos que rodean. Además, que es un sistema de sistemas. ¿Por qué? Porque dentro del lenguaje podemos encontrar, por ejemplo, el sistema Braille, el código Morse, la lengua, las señales de humo, ¿no es cierto? Ya todos esos también son sistemas. Aparte de ello, el lenguaje es universal. ¿Por qué, profesora, dice usted que el lenguaje es universal? Aquí lo voy a poner ya. El lenguaje es universal. Ya, básicamente es una de las características principales del lenguaje. Decimos que el lenguaje es universal porque todos los seres humanos lo tienen. Ya todos los seres humanos lo tienen, todos tienen lenguaje. No, profesora, hay personas que no hablan, pero tienen formas de comunicarse, no solamente hablando. Ellos pueden comunicarse de repente por el código Morse, sistema de signos, señas, ¿sí o no? También, entonces tenemos todos lenguaje, todos. Además, también se dice que el lenguaje es innato, ya. ¿Por qué decimos que el lenguaje es innato? Porque hemos nacido con el lenguaje. En el día en que un bebé nació con esa facultad o esa capacidad de comunicarse. A ver, ustedes han visto el video de, ¿cómo se llama? Ya, el videíto de la película, mejor dicho, la película. Es una, a ver, ¿dónde está? Alegría y tristeza. ¿Cómo se llama la película? Intensamente. Intensamente, ajá, intensamente. Cuando nace Riley, ¿tú has visto? Riley es una bebé y se activa todo, ¿no es cierto? Se activa todo su sistema operativo, o sea, su cerebrito. Y lo primero que hace es, ¡guau! ¿Cierto? Llorar. Entonces, al llorar, ¿qué está activando? Está activando su lenguaje, o sea, ya empezó a comunicarse. Algo que le desagrada, llora. Algo que le agrada, sonríe, ¿no es cierto? Y así. Entonces, y ya tiene, o sea, ese niño, o Riley en este caso, esa bebé, nació con el lenguaje, puede comunicarse. Ya, mientras el ser humano sea capaz de comunicarse, entonces tiene el lenguaje. Por eso decimos que es social, simbólico, cultural, sistemático, sistema de sistemas, además que es universal, ¿ya? E innato porque nacemos con el lenguaje, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son. Ahora, vamos a hablar, bueno, las funciones del lenguaje, eso es para un tema posterior, pero vamos a enfocarnos más ahora en lo que son términos. Lengua, por ejemplo. ¿Qué es la lengua, profesora? Es un sistema de comunicación verbal. O sea, ahora lo que yo estoy usando es la lengua para poder comunicarme contigo, es la lengua, ¿ya? La lengua. Nuevamente, ¿con qué me estoy comunicando? Con la lengua, porque hago uso de la lengua castellana. De repente puedo utilizar otra lengua, el quechua, de repente el francés, o sea, cualquiera, pero la lengua es un sistema de comunicación verbal. Algunas lenguas tienen escritura y otras no la tienen. ¿Ya? No la tienen. El castellano sí tiene escritura, por eso escribimos ideas, ¿no? Sí tiene. Otros no hay. Por ejemplo, hay algunas lenguas de la selva peruana que no tienen escritura, que recién se están estudiando, ¿no? Se están dando a conocer sus fonemas, ¿no? Los sonidos que estos tienen, etc. ¿Ya? Eso es más que todo. Ahora, ¿cuál es el nombre que lleva nuestra lengua? ¿Se llamará español o castellano? ¿Qué opinas? A ver, dime tú, ¿se llama español? Miss Castellano. ¿Se llama castellano? Castellano. Ya. Piero me dice, profesora, se llama castellano, no se llama español. A ver, ¿tú qué opinas? Sí, Miss, estoy de acuerdo. Y ya, Eliana también está de acuerdo. Muy bien. A ver, en realidad nuestra lengua Nicole, Miss. se llama español, pero también se llama castellano. Es decir, los dos términos son correctos, no está mal empleado, ¿ya? Solo que el más común
se ha comercializado mucho el término español, ¿no es cierto? Por eso cuando tú entras a una computadora dice español, inglés, francés, ¿sí o no? Solamente utilizan español y no ponen castellano. Pero es lo mismo, ¿ya? Español o castellano es lo mismo, no hay ninguna variación, ninguna forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a trabajar otra definición, por ejemplo, idioma. Profesora, ¿qué es un idioma? Un idioma es la lengua que se habla en un país o en un lugar determinado. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el idioma del Perú? ¿Cuál es idioma peruano o hay más idiomas? ¿Alguien tiene idea? Quechua. Quechua. Ya, Eso dije. quechua. Sí, es quechua. Quechua, muy bien. ¿Qué más? ¿Solo Aymara. quechua? Aymara. Aymara y español o castellano. Español o castellano. Muy bien. Profesora, pero ¿a qué le llamamos idioma? ¿Me vas a escuchar ya? Idioma es la lengua que se habla en un país, pero que esa lengua ha sido oficializada, ha sido reconocida, ha sido constitucionalizada para nuestro país. Por ejemplo, si tú lees la Constitución, nuestra Carta Magna, por así decirlo, nuestro libro de derechos, el artículo 48 de nuestra Constitución, ¿qué dice? Que son idiomas reconocidos, oficializados. ¿Cuáles? El castellano o español. ¿Qué más? El quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. O sea, tenemos varios idiomas, ya varios idiomas. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos reconocido, porque nuestro territorio peruano lo ha reconocido como idiomas. Por ejemplo, el shipibo, el asháninka, ¿son idiomas? Sí, porque la Constitución lo dice. Yo te pregunto, ¿el portugués será idioma de nuestro país? No, Miss. No. No, No. Es de Brasil. Claro, ajá. En Brasil lo han reconocido, acá no lo hemos reconocido, entonces no se llama idioma a esa lengua, por ejemplo, ¿no? O sea, es una lengua, pero para nuestro país no es un idioma, es idioma de Brasil y de Portugal, ya de esos dos países, son sus idiomas. Para el nuestro no. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos el shipibo, el aguaruna, el asháninka, el bora, el jebero, el machillenga, entre otros. ¿Qué son? Son lenguas amazónicas, pero han sido reconocidos por la Constitución, así que también son idiomas, ¿ya? Muy bien. Otro término también para estudiar es el habla. ¿Qué es el habla? El habla es el uso individual que hacemos de la lengua, ¿ya? No sé si ustedes están mirando la cámara, pero voy a hacer gestos así, mira. La lengua es toda la información que tenemos acá del castellano, ¿ya? Toda la información del castellano está acá, ¿cierto? Sí, toda esa información está en mi cerebrito, sí. Se llama lengua, se llama lengua. Pero cuando yo utilizo esta información y lo exteriorizo, se llama habla. ¿Cómo se llama esto? Habla. ¿Cómo se llama? Lo que tú escuchas, ¿cómo se llama? Habla. Habla. Y lo que está aquí en mi mente, lo que está en mi mente, ¿cómo se llama? Lengua. Lengua. Muy bien. ¿Te diste cuenta de la diferencia? Mientras esté en mi mente, mientras esté en mi cerebrito, todavía en pensamiento, se llama lengua, y cuando ese pensamiento quiere salir, quiere exteriorizarse y sale, se llama habla. ¿Se dieron cuenta? Entonces, lengua, habla. Los dos términos van de la mano. Lengua mental, que es psíquica, social, ¿no es cierto? Y el habla, que es real. Por ejemplo, acá decimos la lengua y el habla. La lengua es un código, porque todo el código está acá, pues, ¿no es cierto? El conjunto de palabras, el conjunto de signos está acá, ya, eso es la lengua. ¿Y el habla qué cosa es? El habla es el uso de ese código, lo que estoy usando. Y ya, la lengua, ¿qué más me dice? La lengua es social. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma lengua, ¿no es cierto? Tú, yo, todo nuestro país, Latinoamérica, habla el mismo código. O sea, la misma lengua española, ¿cierto? Sí. Pero el habla más bien no es social, el habla es individual. Cada personita hace uso diferente de la lengua. La profesora, ¿cómo habla? Dice, oh, uso y, sí o no, ya. Entonces yo hago uso diferente de la lengua. Eso se llama habla, cada persona. La profesora habla raro ya, es que es mi habla. Tú hablas diferente, ¿no? Porque eres niño y así.
Ahora, la lengua es psíquica. ¿Por qué? Porque está en mi mentecita, ¿no es cierto? Está acá, por eso es psíquico. Pero el habla, ¿qué cosa es? Psicofísico. ¿Por qué psicofísico? Porque pasa desde acá y se hace real, ¿no es cierto? De mi mentecito, mi cerebro ordena, dice, Rocío, por favor, habla este término. Entonces, rápido mis neuronas funcionan, comandan, y mi aparato fonador se activa y hablo. Entonces, por eso se dice que es psicofísico. Luego, también el habla es casi fija. ¿Por qué? Porque varía a largo plazo. ¿No es cierto? A largo plazo va a variar. Pero no de un momento a otro. Por ejemplo, si yo estoy hablando castellano ahora, no voy a hablar castellano, pues, mañana, inglés mañana, y pasado hablo francés. No, 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 o sea, sigo hablando el mismo castellano, la misma lengua, durante mucho tiempo. ¿Puede variar? Sí, a lo largo de los siglos. Ustedes habrán escuchado más o menos cómo hablaba Don Quijote de la Mancha. Sí, decía, Sancho, es menester que todos tenemos que hacer la tarea. O sea, es menester. Profesor, nadie dice menester ahora. Claro, nadie dice. Facer, nadie, ¿no es cierto? Tenemos que facer un poco de farina. No, no, a nadie dice facer ni farina. Entonces, con el paso de los siglos, lo que decían menester, ahora dicen necesario, ¿no es cierto? Es necesario. Lo que decían facer, se dice hacer. Y lo que decían farina, dicen harina. Entonces, a lo largo de mucho tiempo, pero no cambia de un momento a otro, ¿ya? Pero el habla sí es variable. El habla es variable, de persona a persona, de momento a momento, es totalmente variable. Eso sí, el habla no es igualito, siempre cambia. Y bueno, la lengua es teórica porque la teoría está acá, y el habla es práctico porque hago uso de eso, ¿no es cierto? La práctica, nada más, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué hablamos de jerga? Voy a hablar de jerga, ¿ya? Profesora, ¿qué es la jerga? La jerga es una forma particular, es un modo particular que habla un grupo determinado, ¿no? Por ejemplo, tú habrás escuchado y dice, habla causa, ¿qué hubo? ¿Somos o no somos barrio? ¿Tú has escuchado? ¿Sí o no? ¿Quiénes hablan así? A ver, dime, ¿quiénes hablan así? A ver, hijos, nadie, no hay nadie. Los amigos. Ya, entre amigos se hablan así. Ya, ¿qué más? Los, los venezolanos. Los venezolanos hablan así también. ¿Podrá ser? Sí. Habla, causa, ¿qué hubo, mano? ¿Qué hubo? Ay, no, no hay. Todo más Mickey Mouse causa, ¿no es cierto? Ya. Claro, es que eso lo hablan, por ejemplo, la gente de un determinado lugar, ¿no? A veces lo hacen los delincuentes, no, no siempre, no todos son delincuentes, pero a veces, en su mayoría, los delincuentes prefieren hablar sus términos propios. Ahora, ¿quién utilizaría estos términos? A ver, señor juez, lo que tenemos que hacer es presentar un alegato, ¿no? Para que el caso no proscriba. De lo contrario, el código no se estaría empleando de la misma forma. ¿Quiénes emplean esos términos? Miss, el abogado. ¿Un abogado? Los abogados. Los abogados, ¿sí o no? Porque tú utilizas así la lengua, no, ¿no es cierto? No, solo los abogados, ya. Entonces, a ver, por ahí, imagínense en el hospital, tu mamá toda preocupada, dice, ay, doctor, por favor, véalo a mi hijito, está con sangre en la cabeza, por favor. Y el doctor te lleva así, te analiza, te chequea, te cura todo y dice, señora, bueno, doctor, ¿qué tiene mi hijito? Y el doctor dice, bueno, señora, su hijo ha sufrido una contusión encefalocraneana leve, así que no es de preocuparse, lo único que se le va a pedir es que se tome un diagnóstico y algunos medicamentos. Entonces el médico que ha salido, su jerga. ¿Tu mamá ha entendido? No mucho, ¿no es cierto? ¿Qué sufrió, doctor? ¿Qué ha tenido? ¿No es cierto? Y tú preocupado ahí. ¿Qué es una contusión encefalocraneana? A ver, ¿qué es una contusión? Investigando. Contusión es un golpe. Miss es una terminología médica. Claro, y esas terminologías médicas de los abogados, de los psicólogos, de los profesores, de los lingüistas, eso se llama jerga, es una jerga, ya son jergas. Recuerda que jerga no solamente es el que utilizan los delincuentes o la gente de clase baja, no, 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 se llama jerga también a los profesionales tienen sus propios términos.
No, hablando de medicina, por ejemplo, todo lo que estudian el COVID-19, que si tienen acá, que si su ribosoma, que si no sé qué, esos son sus jergas de los biólogos y los médicos, ¿no? Eso también es una jerga. Por eso existen dos clases de jerga, mira, tipos de jerga, la profesional, que es para todas las profesionales, y la social, que es para los amigos, para los familiares, en los deportes o los zampones, ¿no es cierto? Ese viejo, oye, ¿y tú, Germa? ¿Tú flaca? ¿Sí o no? Eso es más que todos los amigos, o los ladrones cuando dicen, sí, sí, ahí viene una perla, tiene un cuero, tiene un cuero. ¿Qué es perla? Es la víctima a quien van a robar, ¿no es cierto? Y el cuero es la billetera, y ya. O si no, también le llaman huaco. Cuando te ven tu celular, te dicen, ah, sí, 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 tiene huaco, tiene huaco. Entonces, huaco es tu celular. Entonces, son términos exclusivos que manejan los ladrones. Eso se llama jerga. Y bueno, la norma, que es un conjunto de obligaciones, ¿no? Obligaciones. Por ejemplo, la Real Academia nos obliga a colocar mayúsculas, signos de puntuación, que la tilde, sí o no ya. Entonces, eso es una norma, conjunto de obligaciones. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es dialecto, ya para que me entiendan. Profesora, ¿qué es un dialecto? Aquí lo voy a mencionar, ya. Las variaciones diatópicas o geográficas se le llaman dialectos, ¿ya? Dialectos. ¿Y qué es un dialecto? Es un modo de hablar distinto en los diferentes lugares, pero hablan una misma lengua. Te pongo el ejemplo, ya, tú me vas a decir, voy a hablar español, pero de diferentes lugares. Por ejemplo, dices, cuida al nene que me está tirando los pochoclos en la cara. Señora, ten cuidado un poquito, ¿no? Vos sos un pelotudo, che. ¿Qué está buscando por aquí? Ya, entonces aquí, ¿quiénes hablan así? ¿Quiénes? Los venezolanos. Los venezolanos. Argentinos. Che, vos sos un pelotudo, tenés con cuidado. Pensá, che, pensá un poquito. ¿Quiénes hablan así? Argentinos. Los argentinos, los argentinos. Ahora, profesora, ¿y cómo hablarán? Pues no sé, a ver, tú me dices de dónde son. Pues tío, tenemos que pensar bien qué tenemos que hacer con esto. Es muy importante hablar de los dialectos, hombre. ¿Quiénes hablan así? Los españoles. Los españoles, ya muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Ese, órale, mano, ¿qué hubo? No manches, híjole, pues, hagamos un poco Los mexicanos. Los mexicanos, ahí está, muy bien, ahí están los mexicanos. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, dice, de mi casa, de mi tío su casa había sido. Bien el xerete, oye. Así pues. ¿Y qué dice tu hambrillo, tu hambrilla? ¿Cómo está? Profesor de la... Ay, no, ¿Cómo se llaman ellos? Miss de la selva. Bien fuerte, ajá, bien fuerte. De mi mono su cola bien fuerte había sido. esta Ya. profesora me había Los de la olvidado. selva, los de la selva, claro. Y ya, ahora dices, ay, señor, un ratito me lo esperas, ya ahorita voy a venir. Los de la sierra. Muy bien, los de la sierra, ¿no? Los de la sierra. Sí, pues sí, 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 enseño. ¿Y tiene gallina o no tiene gallina? Sí, así son, sí, sí, sí. Y así, los de la costa también hablan así. Limeños. Ajá, los limeños o los de la costa. Ahora, si te has dado cuenta, esos son dialectos, las formas diferentes de hablar una misma lengua. O sea, todos hablamos castellano, pero no todos empleamos de la misma manera, ¿ya? Eso es un dialecto. ¿Te diste cuenta? Ya, muy bien. Por eso mismo encontramos, por ejemplo, coro, ¿ya? Un dialecto puede darse a nivel léxico. Aquí en Arequipa, en lugar de decir niño, decimos, ese coro bien calincha había sido, ¿no es cierto? Esa cora, calincha ya. Esos también son tipos de dialectos. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, los sociolectos. Ya dentro de los sociolectos son las formas de hablar de las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué clase social hablarían así como que, me disculpo un momento, por favor, me permite un momentito, yo lo voy a atender en un instante? ¿Qué clase? ¿La clase alta, la clase baja o la clase media? ¿Quiénes hablan así? Clase alta. Clase alta, ¿cierto? Porque Sí, están siendo respetuosos. claro. Y de repente ahí, cuando utilizan así, oh, hermano, ya pe, ¿somos o no somos este domingo? ¿Hay pollada o no hay pollada?
Ya, ¿quiénes hablan así? Clase baja. Clase baja, muy bien. Y la clase media habla como todos nosotros, ¿no es cierto? O sea, tampoco cuidamos mucho la lengua, pero tampoco pues hablamos de barrio, ¿sí o no? Siempre hablamos, profesora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está, Miss? Espero que se encuentre bien, ¿sí o no? O sea, un poco más expresivos. Esa es la clase media, ¿no? La clase media. Pero para que exista ese tipo de variación en el uso de la lengua según las clases sociales o culturales, pues existen una serie de factores, ¿no? Los varones y las mujeres no hablamos igual, ¿no? A ver, ¿quiénes usan la lengua así? A ver, ay, señor, por favor, bajo en la esquina, por favor, un favorcito, pues. ¿Quiénes hablan? ¿Varones, Clase mujeres? media. Clase media. Mujeres. Las mujeres, ¿no es Clase cierto? media, Sí, las clase mujeres. media de las mujeres. Ahora, ¿y qué vas a decir? Oye, te estoy diciendo que baja en la esquina, pe mano. ¿O no? Los hombres. Los Los hombres. hombres. Clase baja. Los hombres. Ay, Los te hombres. ves lindísima. Estás regia, redivina. Las ¿Quiénes? mujeres. Clase. Clase media. Clase media, pero varones o mujeres. 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 Las mujeres. Mujeres. Profesora, pero también hay hombres. No, parecen hombres, parecen. Entonces parecen, pero tienen más inclinación femenina, ¿sí o no? Cuando escuchas a un varón, supuestamente, entre comillas, hablar así, dices, uy, raro este, ¿no? ¿Cierto? Raro, y ya. Por eso hay diferencia. Ahora, ¿quién utiliza así? Dice, mamá, que lo teta, mamá, que lo mi comida. Los bebés. Los bebés, ¿no es cierto? Los bebés. Y, por ejemplo, ¿quiénes hablan? Dice, amá, ya pe mi comida, amá. ¿Quiénes? Los Los niños. grandecitos ya, nosotros. Los jóvenes más que todo, ¿no es cierto? Porque los niños no hablan amá, ya pe, ¿sí o no? Más que todos los jóvenes. Pero Miss, que no ha leído algo de los, ya sí, ¿no es cierto? Sus términos, ajá, los adolescentes. Y de las clases sociales también habíamos hablado. Muy bien. Y bueno, el idiolecto. Yo te voy a preguntar, cuando tú estás con tu mamá, ¿cómo hablas? Mami, y le digo algo. Claro, mami, ¿puedo tomar un jugo? ¿Sí o no? Cuando estás con la profesora, ¿cómo hablas? Te vuelves más formal, ¿no es cierto? Profesora, Sí, disculpe, ¿podría pasarme la tarea, por favor? Profesora, un momentito, o sea, ¿sí o no? Más formal. Cuando estás con tus amigos, ¿qué le dices? Con Ahí más ya te hablas confianza. tipo Hola. social, con más confianza. Claro, más sociable, más sociable. Le dices, ya pues chicos, por favor anímense, vamos, hay que ir al cine, ¿sí o no? Es más sociables. ¿Es lo mismo? No. Nosotros cuando estamos con los amigos, cuando estamos en una situación formal con la profesora, con el director, o cuando estamos de repente con nuestros padres, nuestros primos, no hablamos igual. Ahí varía un poco, varía un poco. Entonces a eso se llama idiolecto, ¿ya? Idiolecto. Entonces, idiolecto es la variación individual. Cada individuo usa la lengua según la situación o contexto que lo toca vivir. El sociolecto, como su mismo nombre lo dice, socio viene de sociedad, clase alta, clase media y clase baja, ¿no es cierto? Ahora, y el dialecto es según la geografía. Un argentino no habla igual que un peruano, o un arequipeño no habla igual que un mexicano, que un venezolano, y así. Eso se llama dialecto, ¿ya? Dialecto. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hemos llegado, ya hasta aquí hemos llegado con lo que es la clase para el día de hoy, ya, la clase para el día de hoy.